True Blue es el tercer álbum de estudio de Madonna y fue publicado el 30 de junio de 1986 por la casa discográfica Sire Records. El álbum recibió grandes elogios de la crítica, la que destacó la voz de Madonna, que sonaba mucho más poderosa que en sus anteriores trabajos y que no pasó por alto sus dotes como cantante, compositora y artista. Wikidona, la única universidad de Madonna en YouTube. Suscríbete y entérate de toda la historia de la primera y original reina del pop. True Blue. Antecedentes. El 6 de marzo del 86, durante una rueda de prensa para la película Shanghai Surprise, Madonna confirmó que estaba trabajando en un nuevo álbum llamado Live to Tell, aunque ya sabemos que más tarde se cambiaría el nombre por True Blue. Madonna es acreditada como coescritora de casi la totalidad de las canciones, aunque en algunas como Papa Don't Preach y Open Your Heart solo añadió letras. También se le atribuye la coproducción de todos los temas. El álbum se grabó durante 5 meses, entre diciembre del 85 y abril del 86, durante el primer año de matrimonio entre Madonna y el actor Sean Penn. La cantante le dedicaría el álbum a su esposo, llamándolo el tipo más cool del universo, como una especie de regalo de San Valentín. La imagen de Madonna adoptaría un aspecto más tradicional e incorporaría sonidos más clásicos a sus canciones, ya que buscaba atraer a un público más adulto, que muchas veces mostraba cierto escepticismo hacia su música. Según la propia Madonna, el título procedía de una de las expresiones favoritas de su entonces marido y su visión tan pura del amor. El significado de True Blue en español puede ser leal o fiel. Canciones. La cantante contó con la colaboración de Stephen Bray, con quien ya había trabajado anteriormente en el álbum Like a Virgin. También trabajó con Patrick Leonard, director de su reciente gira de conciertos The Virgin Tour. Las temáticas de las canciones de True Blue reflejan la visión que Madonna tiene sobre el amor, el trabajo y los sueños, así como también las decepciones. La primera, Papa Don't Preach, Papá no me sermonees, fue escrita por Brian Elliott, quien se inspiró en conversaciones adolescentes que escuchaba fuera de su estudio, el cual tenía una gran ventana frontal donde las colegialas se arreglaban el cabello y charlaban. La letra habla sobre una joven que le cuenta a su padre que está embarazada antes de casarse, pero que pretende quedarse con el bebé. La canción cuenta con guitarras acústicas, eléctricas y rítmicas, además de teclados y secciones de cuerda. Open Your Heart, Ábreme tu corazón, fue la primera canción grabada para el álbum en diciembre del 85 y originalmente estaba pensada para la cantante Cyndi Lauper. La canción sigue una estructura continua plagada de percusión. White Heat, la tercera canción de True Blue, está dedicada al actor James Cagney, quien había fallecido poco antes del lanzamiento. El nombre de la canción hace referencia a la película del mismo nombre lanzada en el año 49 y que se conoce en Latinoamérica como Alma Negra. Es una canción de dance rápido, acompañada de fragmentos de la película con sintetizadores y coros masculinos durante el estribillo. La cuarta canción, Live to Tell, Vivir para contarlo, retrata la complejidad del engaño y la desconfianza. Fue escrita por Patrick Leonard para la banda sonora de la película Fire with Fire. Cuando la compañía rechazó la maqueta, Leonard se la mostró a Madonna, quien la grabó para la película At Close Ranch, protagonizada por Sean Penn. Cuenta con teclados, sintetizadores y guitarras funk, y mezcla baterías sintetizadas con baterías orgánicas. En Where's the Party, ¿Dónde está la fiesta?, Madonna celebra en la pista de baile tras una larga jornada laboral. Es una canción bailable y cuenta con bombos, sintetizadores y ritmos estridentes. La canción que da título al disco, True Blue,
Presenta guitarras rítmicas, sintetizadores y teclados, y la batería sirve como línea de bajo, además de elementos del género doo-wop. La letra de la canción refleja las ideas que tiene Madonna sobre el amor. La Isla Bonita se vale de tambores cubanos, guitarras españolas, maracas y armónicas. La canción fue escrita para Michael Jackson, pero este la rechazó. Mientras trabajaba con Leonard, Madonna aceptó grabar la canción y reescribió parte de la letra, lo que le valió un crédito como coautora. Madonna se ha referido a la canción como un tributo a la belleza y el misterio de Latinoamérica. Jimmy Jimmy habla sobre la admiración de Madonna por el chico malo del vecindario. Su composición está influenciada por el pop de comienzos de los 60 y la letra hace un homenaje a la estrella de cine James Dean. La última canción de True Blue, Love Makes the World Go Round, El amor hace que el mundo gire, trata sobre escapar de la vida rutinaria y hace mención a la lucha contra la guerra y la pobreza. Utiliza tambores latinos y ritmos influenciados por la samba. Wikidona, la primera universidad de Madonna en YouTube. True Blue. Portada. La portada del álbum fue realizada por el fotógrafo Hert Reeds. Madonna luce elegante, con maquillaje pálido, labios rojos, inclinando el cuello hacia atrás en una postura que recuerda a la de un cisne. Es una de las imágenes más reconocibles de Madonna. Los colores principales son el gris, el blanco y varias tonalidades azules que refuerzan el título del disco. La artista Jerry Hayden, del departamento de arte de Warner Bros., fue la encargada de editar las fotografías para la portada. Para lograrlo, debió revisar 60 rollos de fotos de 35 milímetros cada uno. Varias imágenes de la sesión fueron seleccionadas para la portada, aunque algunas se convertirían más tarde en las portadas de los sencillos Papa Don't Preach y True Blue. La fotografía de la portada que conocemos actualmente fue seleccionada por la propia Madonna en compañía de Hayden y Jeff Iroff, director creativo de Warner Bros. En ese entonces. La fotografía original había sido tomada en blanco y negro, por lo que Hayden experimentó con diversos tratamientos hasta llegar a la versión en tonos azules pintada a mano. En las ediciones de vinilo y disco compacto, la portada es una imagen recortada de una foto más grande que incluye el torso de Madonna, incluso más de lo que se alcanza a observar en la edición de cassette. La fotografía completa venía como póster desplegable en las primeras ediciones de vinilo. Hayden comentó que la imagen resultaba mucho más interesante recortada en forma de cuadrado. Según ella, era como si Madonna flotara, no se le veía la ropa y tenía el aspecto de una estatua de mármol, como una diosa. En el recorte vertical, por su parte, se ve su chaqueta de cuero y la pared, y se vuelve más típica y terrenal, según Hayden. Hayden escribió además con su puño y letra los títulos de las canciones en la contraportada y el folleto interior. Lucy O'Brien, autora de Madonna Like an Icon, afirma que la ilustración mezclaba la inocencia con el idealismo y que anunciaba la llegada de una nueva Madonna. La carátula interior del álbum no incluía ninguna fotografía. En su lugar estaban los créditos del álbum y las letras de las canciones, ya que Madonna buscaba que sus canciones la representaran y no su imagen. ¿Qué te parece esta portada? Déjalo en los comentarios. Wikidona. True Blue. Promoción. Live to Tell fue el primer sencillo del álbum y fue publicado en marzo del año 86. El video musical fue dirigido por James Foley y muestra a Madonna con un look inspirado en Grace Kelly y Brigitte Bardot. La canción recibió comentarios positivos de la crítica y se convirtió en el tercer número 1 de Madonna en el Billboard Hot 100. Live to Tell fue además un éxito internacional
ya que alcanzó el top 10 en países como Canadá, Francia, los Países Bajos, Suiza y Reino Unido. El segundo sencillo, Papa Don't Preach, se publicó en junio del 86. En el videoclip, Madonna interpreta a una joven italiana con escenas de ella misma bailando al ritmo de la canción. También recibió comentarios positivos de la crítica, que en su mayoría la consideraba una canción destacada, con la que Madonna pasó de ser una fulana del pop a una artista completa. Papa Don't Preach fue su cuarto sencillo número 1 en Estados Unidos y también fue éxito en Canadá, Irlanda y el Reino Unido. True Blue fue el tercer sencillo del álbum y fue publicado en septiembre del 86. El video oficial muestra a Madonna con 3 acompañantes femeninas a bordo de un auto de los años 50 frente a un fondo de color azul. En otoño de ese año, Sire Records organizaría el concurso Make My Video, en el que los espectadores de la cadena MTV debían crear sus propios videos para True Blue. Miles de espectadores enviaron sus cintas grabadas, realizadas principalmente con equipos de video caseros y protagonizadas por ellos mismos o por familiares. La crítica consideró a True Blue una canción alegre y divertida, aunque algunos críticos la sintieron como una canción boba y castrosa y que no estaba a la altura de ser la canción que daba título al álbum. Sin embargo, se convirtió en otro éxito de Madonna y alcanzó el tercer puesto en la lista Billboard Hot 100. Open Your Heart fue publicado el 19 de noviembre del 86 como el cuarto sencillo promocional de True Blue. En el videoclip, Madonna representa a una stripper que al final se escapa de su lugar de trabajo con un joven. La canción fue muy apreciada por la crítica, quienes la consideraban como una canción perfecta para bailar. Open Your Heart se convirtió en el quinto número 1 de Madonna en el Billboard Hot 100 y ocupó los 10 primeros puestos en países europeos como Bélgica, Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido. Finalmente, La Isla Bonita se publicó como quinto y último sencillo en febrero del 87. En el video, Madonna interpreta a una mujer católica neoyorquina que recuerda sus momentos en San Pedro, vestida con un vestido rojo y una corona de flores. La canción recibió una respuesta positiva de los críticos, quienes la calificaron como una de las mejores y más influyentes canciones de Madonna, así como la mejor canción del álbum. Su look español fue tendencia de moda en la época, con accesorios de rosarios y crucifijos. La Isla Bonita fue un éxito mundial y alcanzó el número 1 en Canadá, Francia, Alemania y el Reino Unido. Aunque no se publicó como sencillo, Where's the Party se emitió en emisoras de radio a petición del público y fue lanzada en formato de vinilo en Filipinas. ¿Cuál es tu sencillo favorito de la era True Blue? Déjalo en los comentarios. Wikidona, la primera universidad de Madonna en YouTube. True Blue. Legado. El biógrafo Stephen Thomas Erlewine afirma que True Blue es el álbum con el que Madonna realmente se convirtió en Madonna, la superestrella, la artista infinitamente ambiciosa y provocadora que sabía cómo escandalizar, suscitar debates, obtener buenas críticas y de paso hacer buena música. El autor de la obra 100 artistas que cambiaron Norteamérica escribió que el álbum cimentó el lugar de Madonna como la estrella musical femenina más popular de la década de los 80, junto a íconos masculinos como Prince y Michael Jackson. NME calificó a los tres como la santísima trinidad de la música pop de los 80. Por su parte, la revista Slant incluyó el álbum en el puesto 60 de su lista de los 100 mejores álbumes de la década de los 80 y afirmó que True Blue hizo evidente que Madonna era mucho más que la estrella pop del momento. El gran éxito de True Blue a nivel mundial significó la primera entrada de Madonna en el libro de los récords Guinness, específicamente en su edición del 88,
en donde calificaba a Madonna como la cantante más exitosa del 86. El álbum también logró un récord al alcanzar el número 1 en 28 países de todo el mundo. El álbum volvería a aparecer en el libro de los récords Guinness en el año 92, como el álbum más vendido por una mujer, con más de 17 millones de copias hasta octubre de 1990. Con más de 25 millones de copias vendidas en todo el mundo, True Blue sigue siendo uno de los álbumes mejor vendidos de todos los tiempos. El álbum tuvo además cierta repercusión social por medio de sus videos musicales, ya que amplió los límites de lo que se podía mostrar en televisión. El autor Douglas Kellner señaló que el multiculturalismo de los videos musicales de True Blue y sus movimientos culturalmente transgresores resultaron ser movimientos de gran éxito que le regalaron el cariño de grandes y variadas audiencias juveniles. En reconocimiento a su impacto en la cultura popular con sus videos musicales, Madonna fue galardonada con el Video Vanguard Award durante la entrega de premios MTV del año 86, con solo 4 años de carrera, y se convirtió en la primera artista femenina en recibir dicho reconocimiento. La revista Billboard incluyó la portada de True Blue en el número 49 de las 100 mejores portadas de todos los tiempos, describiéndola como una imagen sorprendente. Con esta imagen, Madonna haría explícita su conexión con Andy Warhol, un nexo entre el arte pop y el comercio. Madonna sería la primera artista en explotar la nueva era del artista pop como marca registrada. ¿Qué te parece este álbum? ¿Cuántas veces lo has escuchado? Déjalo en los comentarios. Wikidona. Si este video te gustó, dale like, comenta, participa, suscríbete y activa la campanita. Wikidona, la primera universidad de Madonna en YouTube. Hasta el próximo video.